Sinergia. Centro de Investigación y Desarrollo Humano presenta Comunidad Sexual. Queridas amigas, queridos amigos, sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Comunidad Sexual. Como siempre, felices de llegar a sus hogares. Llame a toda la familia porque de sexualidad se tiene que dialogar en la casa, en las escuelas, en las universidades y, por supuesto, siempre para prevenir violencias. Hoy día vamos a dialogar de un tema que no es fácil, pero es muy importante. Hablaremos de la espiral de la violencia. ¿Ha escuchado hablar de la espiral? Generalmente hablamos del círculo de la violencia, pero hoy veremos cómo se inicia la violencia y cómo puede terminar en la muerte de alguien. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y para ello tengo invitados de lujo, una invitada, un invitado, a quienes les quiero dar la bienvenida y agradecimiento por compartir en Comunidad Sexual. Moni Caballá, de la Comunidad de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Moni? Muy bien, Marinés, muchas gracias por la invitación. Gracias por acceder a estar presente. Y está Rodolfo Vargas, presidente del colectivo TLGBI +Q. Rodolfo, qué gusto compartir contigo. Gracias, Marinés, y un saludo a toda la audiencia y pues vamos a disfrutar este programa. Muchísimas gracias. Y también, como siempre, está nuestro panel de jóvenes, que cada vez se fortalece más y más. Chicas y chicos, estoy muy contenta porque los profes les están dando la tarea a sus estudiantes de ver el programa. Y muchos se están identificando con cada uno de ustedes, así que estoy muy feliz. ¿Cómo están? ¿Preparados para el tema? Sí. Ok. Espero que sigamos sonriendo, aunque es un tema difícil, pero lo vamos a hacer lo más didácticamente posible. ¿Está bien? Ok. Y como ustedes saben, vamos a iniciar nuestro programa viendo qué pasaba el siglo pasado con situaciones como el feminicidio, porque vamos a abordar y analizar este tema también. Veamos al tío Gus. Estas cifras están de terror y no tienen nada que ver con Halloween. Aquí dice que este año las autoridades recibieron 22,000 denuncias de agresiones contra mujeres, 17,000 denuncias de violencia doméstica y hasta ahora 65 mujeres han muerto en manos de sus parejas. Pero la violencia contra las mujeres no es cosa de este siglo. Aún me acuerdo de las historias que contaban en mi familia, las tías. Esas que se escuchaban de pasadita, en voz baja. Y escribí una de ellas. Aquí está. Un día entró borracho en la habitación y aunque era su tío, intentó abusarla. Ella se defendió del agresor con golpes y patadas y él no logró su cometido. Después, en su noche de bodas, su flamante esposo la violó. Y con ello inició una vida de maltratos, abusos y golpes sin que nadie hiciera nada. Una noche, decidió escapar, pero al ser encontrada en el intento de abandonar la casa, tuvo que dejar lo que más quería en esta vida, a su hijo. Tuvo que dejarlo con su padre para no ser castigada por aquello que había hecho. Más bien, vivió para contarlo. Cuando se sintió libre, decidió salir adelante y trabajó para sustentarse. Tuvo un hijo y la crió sola. Y haciendo sordos a lo que decía la sociedad, decidió no tener más hombres a su lado. Así encontró la felicidad a su manera. ¿No me creen? Pregunten a sus abuelas cómo era la vida de los abuelos, cómo era la vida de sus madres.
Y ahora, yo les pregunto, jóvenes, ¿cómo es la vida de las mujeres ahora? ¿Qué ha cambiado? Tío Gus, es sumamente doloroso aquello que nos has contado, y es más doloroso saber que refleja la vida de muchas personas, especialmente de muchas mujeres. Pero el tío Gus les pregunta, ¿ustedes creen que ha cambiado algo de esa realidad? ¿Cómo es que ha cambiado si esto ha sucedido? Mica. Bueno, yo creo que lastimosamente hoy en día podemos ver las noticias y ahí nos damos cuenta que no ha cambiado. Tal vez un poco, pero sinceramente yo no creo que ha cambiado, porque además se ha perdido la sensibilización. Cuando una mujer va a denunciar que la han golpeado o que la han violado, a veces las personas dicen, otra vez, o ha vuelto a pasar, ¿no? Hasta las mismas autoridades, no solo de nuestro país, sino de muchos países, ya que esto es algo mundial, lastimosamente, pues han perdido la sensibilidad, y hasta ya hablar de esto o denunciarlo es difícil como mujer. El tío Gus nos cuenta la historia de una mujer que ha vivido probablemente el intento de abuso de un tío, la violación en su primer día de matrimonio, que ha logrado escapar y por suerte no está muerta. ¿Están sucediendo estas cosas también? Yo creo que sí. Creo que no ha cambiado nada. Lo que sí ha cambiado es que ahora es más visible la violencia. Ya no es algo que era como en el anterior siglo, donde las mujeres sentían mucha vergüenza o sentían que iban a cometer un error por denunciar. Y yo creo que esto pasa más que todo porque aún se sigue viendo a la mujer como si fuera un objeto que tiene que cumplir lo que dice su esposo o lo que dice la familia, que es incapaz de tomar sus propias decisiones, o que se le sigue viendo como si fuera el sexo débil, incapaz de defenderse. Uh-huh. Sin duda la violencia afecta a hombres, a mujeres, pero pregunto, ¿por qué el impacto siempre ha sido más hacia las mujeres? ¿Por qué creen ustedes que ha sucedido eso? Mirko. Creo que es algo más del sistema también. Ahora, hoy en día que hay una crisis más que todo en los hombres hegemónicos, en la forma de ser, creo que es un método muy feo de defensa para seguir oprimiendo también a las mujeres de esta manera, así, más con la violencia, que es a veces el último recurso que se tiene, ¿no? Hoy trabajamos para educar a los hombres de otra manera, porque antes era como si se los adoctrinara para dominar, para controlar, para consumir, para explotar el cuerpo de las mujeres. Habían educaciones de ese tipo. ¿Qué pasa que ahora está apareciendo tanto femicidio y con más violencia? Jessie. Supongo que es un poco más que tenemos más leyes las mujeres, porque antes como que se decían muchas cosas en este punto de si es que cometían, digamos, abuso sexual. Antes era como que la mujer se callaba y no quería, digamos, que se entere de sus papás, así es como que peor que un tabú. Entonces hoy en día como que no quieren ser denunciados, no quieren ser, digamos, puestos, digamos, sobre la ley, y es como que matan, o sea, les matan, o sea, no quieren que la palabra de o no me van a denunciar o qué va a pasar después, así. Por eso es que acceden al asesinato. Quiero contarles que hace algún tiempo, hace algunos años, un grupo de jóvenes de la Universidad Mayor de San Andrés, de una facultad, me pidió que les dé una charla sobre el perfil del feminicida. Y yo les dije, lamento decirles, no hay perfil del feminicida, a veces eso se usa para vender cursos, porque el feminicidio es violencia estatal. Y quien mata, el femicida, es alguien que ha sido preparado por una espiral de violencia como para tener estas conductas. Si ustedes quieren, les hablo de ello. Y me dijeron que sí. Y ahí generé una teoría que se llama la espiral de la violencia, que quiero compartir con ustedes. Señor productor, si usted me ayuda, por favor, vamos adelante. Para entender la espiral de la violencia, hay que entender que la violencia es un estado de tensión en la lucha por el poder,
donde una o varias personas buscan someter a otras causándoles daño. La violencia aparece en 4 niveles. La agresión, que es una conducta reactiva. Alguien te empuja y tú reaccionas violentamente, ¿no? Eso está incorporado en nosotros. Pero, a diferencia del resto de los animales, nosotros tenemos conciencia. Entonces, esta agresión puede volverse maltrato. ¿Cuándo? Cuando sabiendo que nuestro comportamiento causa daño, lo hacemos, se vuelve maltrato. Maltrato, un insulto, maltrato, una metida de mano al pasar, maltrato, un golpe. Luego pasa al abuso cuando no solo sabiendo que hacemos daño lo hacemos, sino que planificamos esto. Por eso el abuso es un delito. La persona que abusa sabe que causa daño, piensa cómo hacerlo, cómo someter a la persona. Entonces ahí tenemos abusos sexuales, ahí tenemos golpes que realmente causan daños a las personas, ahí tenemos insultos, agresiones, sarcasmos que pueden llevar incluso al intento de muerte a las personas. Y la crueldad ya tiene que ver con ese delito, porque es una conducta agresiva, maltratadora y abusiva que se hace para disfrutar del daño. Por eso es un delito, pero tiene características de desequilibrio en la relación con las personas. A partir de estos niveles aparecen 3 tipos de violencia que son los que conocemos y la OMS lo ha planteado así. Tiene que ver con la violencia física, que todos reconocemos, todas, la violencia psicológica, que tiene que ver con agresión, maltrato, abuso, crueldad, con la integridad mental, afectando el autoconcepto, la autoeficacia, la autoestima de la persona. Y la violencia sexual, que tiene características de deprivación, hipersexualización, acoso, seducción, violación y comercialización. Todas estas formas, estos tipos de violencia aparecen en las formas de violencia, que son como los escenarios donde aparece la violencia. Ahí tenemos, por ejemplo, la violencia identitaria, la de pareja, la familiar, la educativa, la religiosa, la cibernética, la patrimonial, la policial, la judicial, etc. Adelante, por favor, señor productor. Entender esto nos permite identificar qué violencia está viviendo la persona. Si alguno de ustedes me dicen, yo he vivido violencia educativa, yo les pregunto, ¿qué tipo de violencia? Psicológica, me han estado hostigando al punto de quererme matar. ¿A qué nivel ha llegado? Entonces no ha sido solo agresión, no ha sido solo maltrato, parece que ha sido abuso. No, incluso se reían, disfrutaban. Parece que ha sido crueldad. Entonces, esto nos ayuda a identificar la violencia. Adelante, por favor, señor productor. Y entender cómo aparece esta espiral. La espiral de la violencia aparece con la violencia simbólica. Aquello que se nos enseña a través de las casas, de canciones, de novelas, sobre cómo debe ser una mujer, cómo debe ser un hombre, cómo debe ser un indígena, cómo debe ser un citadino, con todos estos prejuicios, estereotipos que hemos normalizado y naturalizado. Esta violencia va a ser carne en los tipos de violencia psicológica, sexual o física. Por eso a una mujer se le dice, tan gorda estás, nadie te va a querer. Por eso a un hombre se le dice, ¿por qué lloras? Pareces maricón. Por eso a un indígena se le dice, ¿qué haces tú en una universidad? Esa es la violencia simbólica que va pasando en estas violencias y va apareciendo en espacios. Aparece en las familias, en espacios educativos, en iglesias, en la academia, aparece en espacios policiales, judiciales. Y termina en la muerte. En este caso estamos hablando de los feminicidios. Para que una mujer termine muerta en la mano de un femicida, de alguien que la mata, generalmente un hombre, esta mujer ha tenido que pasar por todos estos tipos de violencia antes. Y pues bueno, termina este hombre matándola
cumpliendo aquello que la estructura patriarcal le ha enseñado. De eso se trata la espiral de la violencia. Quiero que la piensen y después de la pausa comencemos a dialogar de esta espiral. ¿Está bien? Ok, vámonos a un corte. Ya volvemos con Comunidad Sexual. Muchas parejas acuden a sesión con sentimientos de culpa y de tristeza por haber transgredido la norma en su relación, ya sea por situaciones de violencia o situaciones de infidelidad. Cuando la persona pide solo disculpas, está en una conducta infantil. Pero cuando la persona pide disculpas y además corrige este comportamiento, esta conducta para adelante, es que está con una conducta adulta. La psicoterapia es una gran herramienta, un gran recurso para superar estos momentos. Si tú estás atravesando un problema similar, acércate a Sinergia, que todo el equipo estamos dispuestos a colaborar. Continuamos con su programa Comunidad Sexual. Seguimos trabajando para usted en su programa Comunidad Sexual. Hoy día hablamos de la espiral de la violencia y ponemos como ejemplo de cómo repercute esta espiral en la muerte de las mujeres. Por eso estamos hablando del feminicidio y del femicidio. En otros países se hace una diferencia puntual. Se habla del feminicidio como violencia estatal y del femicidio como el delito que comete alguien, generalmente un hombre, para matar a una mujer, hasta eliminar su cuerpo y su vida. En nuestro país se unen estos dos términos, pero es importante entender el proceso. Por eso fui explicando cómo esta violencia parte de lo simbólico y en espiral pasa a lo físico, psicológico, social, con ayuda de la violencia mediática y termina en diferentes escenarios hasta que muera alguien, en este caso una mujer. Mi panel se ha quedado así como con el pecho oprimido porque el tema no es fácil, pero es muy importante que lo dialoguemos. Y para ello les voy a invitar, además para bajar un poco el dolor que nos genera las muertes, escuchar a nuestro cuentacuentos, que también nos trae una historia dura, pero creo que nos va a ayudar un poquito más. Veamos. María se ha enamorado y se siente muy feliz con su novio. Estas primeras semanas con él han sido maravillosas. Un fin de semana decidieron salir a bailar y ella lo esperaba con impaciencia. Seguro me dirá que estoy bonita, pensaba. Pero cuando él llegó, esta ilusión se desvaneció al escuchar frases y tonos que nunca había imaginado. ¿Piensas ir vestida así? ¿Qué van a decir mis amigos? No, cámbiate rápido. Esas frases la desconcertaron tanto que solo atinó a hacerle caso. A partir de ese día, él cambió por completo. Revisaba su celular, le prohibía estar con sus amigos por celos y la estaba alejando de las personas que ella quería. María estaba confundida y no entendía. Sabía que tenía que cortar esta relación. Había aprendido en el colegio que estas relaciones eran tóxicas y que la violencia podría incrementarse si ella lo permitía. Decidió hacer caso a la psicóloga del colegio y la llamó pidiendo que la ayude. La psicóloga le solicitó que vaya con su abuelita y con su mamá, que eran su familia, y así lo hizo. En las sesiones, en medio de tristeza y llanto, su abuelita les dijo que el abuelo le pegaba desde joven y que aunque él lo quería, fue un alivio cuando quedó viuda, que no contó nada porque antes era así. Su mamá también le contó que la relación con su papá fue tormentosa durante años hasta que decidió cortarla, que ella sabía que era lo mejor para todos, pero no dijo nada porque sentía culpa de no haber podido mantener su matrimonio. Al escucharlas, María tomó una importante decisión.
No dejaré que esto pase más tiempo. Cortaré esta relación. Seguro que Carlos tiene historias familiares de violencia, pero yo no me haré cargo. Él tiene que hacerlo. Que vaya a terapia. Por ahora no quiero novio. Quiero retomar la confianza en mí misma para poder vivir una vida sin violencia. Muchas gracias al cuentacuentos, el que siempre cuenta y el que siempre inventa. Esta historia se sigue dando. ¿Qué piensan? Nata, bienvenida a Comunidad Sexual. ¿Qué piensas? Bienvenida. Bueno, creo que es bastante importante también, ¿no? De esto que se habla acerca de que es muy difícil salir de una relación, ¿no? Y más si son bastantes años, la verdad es muy doloroso. Yo siento que esto parte más del complejo, ¿no? Del que se tiene de sanadora o sanador, de que tú ves a tu persona especial, ¿no? Triste, que ha pasado por mucha violencia en su familia. Y te quieres hacer cargo de eso, ¿no? Y realmente es difícil, es muy duro salir de ahí, y mucho más, digamos, en el caso en el que ya tengas una pareja estable. Por ejemplo, puedes tener distintos tipos de dependencia, ya sea una dependencia económica, ya sea una dependencia simplemente emocional, porque no puedes estar solo o sola. Entonces siento que es bastante importante también hablar de estos temas, porque no todo puede recaer en la víctima como tal, que yo pienso que no son víctimas, sino son sobrevivientes a este sistema que nos daña constantemente, ¿no? Entonces siento que estos temas como tal de la dependencia y demás, que nos hacen creer a nosotros que no podemos estar solas, o muchas de nosotras que nos sentimos, ¿no? Vulneradas al hecho de estar sola, porque quieran o no, el hecho de que tú digas que tienes novio, que tienes una pareja, ya te hace como respetable para los demás, incluso para tus amigos, para amigos de ellos, ¿no? Porque dicen, bueno, su novio es mi amigo, entonces por eso la respeto, y no realmente por el valor que tenemos nosotras como mujeres. Entonces siento que este tema es súper importante. Has abordado temas importantes, porque en tu respuesta yo encuentro este aprendizaje de la violencia simbólica. La violencia que nos hace pensar que solos o solas no podemos. Esta violencia que nos hace pensar de manera romántica que somos las salvadoras, ¿no ve? Y salvadores, conmigo va a cambiar, yo le voy a hacer cambiar. Tenemos esta idea, en lugar de decir, ¿sabes qué? Anda a terapia. Primero resolvé y luego veremos si podemos ser novios o novias. Y de estas dependencias que has planteado. Ahora, me parece sumamente importante plantear en este momento que hay como 3 niveles en la vivencia de la violencia. El primero es víctima. Cuando nosotros vivimos la violencia, somos víctimas de abuso, de violación, de robo, de golpe. Pero cuando sobrepasamos esto, pasamos a el lugar de sobrevivientes. Yo he pasado, pero esto ya no domina mi vida. Y luego algunas personas, muchas, pasan al lugar de resilientes. Es decir, ya, además de que he superado, soy capaz de incluso hacer uso de aquello que he vivido para mi vida, fortalecerla y la vida de las otras personas. Muchas gracias, Nata, por tu planteamiento. Ahora veremos qué piensan las jóvenes y los jóvenes del país con el apoyo de la campaña Actúa, que nos está haciendo estas entrevistas. Veremos. Hola, mi nombre es Sibel, y las razones por las cuales yo creo que aún existe el feminicidio en Bolivia, uno es el tema de gestionar nuestro autocontrol con el alcohol, ¿no? En Bolivia somos muy excesivos con este tema, y que nos puede llegar a hacer cosas que no queremos o que no pensamos con la cabeza fría, ¿no? Dejamos de ser personas para ser hombres, entre comillas, como animales, no razonamos, ¿no? Entonces, ese es un tema, y el más importante creo yo que es los celos pasionales, ¿no? Yo soy Marco Antonio Castro, de la campaña Actúa, Detén la Violencia Cochabamba. Bueno, existen un sinfín de razones para lo que es los feminicidios, ¿no? Los femicidios. Y creo que una de las más comunes son las venganzas pasionales, ¿no? O los celos también sería otro, que al ver a sus parejas con otras personas no toleran ese hecho de haberlas perdido, o de que esa persona ya no quiere andar con ellos, van y cometen esos hechos
delictivos, ¿no? Los feminicidios como tal, los asesinatos hacia mujeres. Muchísimas gracias a las jóvenes y los jóvenes de Actúa. Me parece muy importante que estén conceptualizando, estén definiendo también lo que significa la despatriarcalización, la descolonización, lo que significa luchar contra la misoginia. Qué bueno. ¿Qué piensas, Erika? Completamente de acuerdo con mis compañeros de Actúa. Considero que justo el último que habló nos decía, no se están tomando las acciones necesarias y correspondientes tal vez, porque si bien existen ya mayores casos donde estamos diciendo que realmente vivimos violencia a las mujeres, y es por eso que suben los índices, porque ya nos sentimos acompañadas y no es como antes que nos da tanta vergüenza, sino que lo podemos hablar, no hay un apoyo de parte de otras personas, no existe una empatía tan fuerte como la que necesitamos, y es importante que aprendamos a empatizar este sentimiento que sentimos nosotras las mujeres, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en el trabajo alguna vez me ponía a hablar y me decían, no, pero esas son puras macanas y no sé qué, y yo, es que no son empáticos, no lo están siendo, y ahí les hacía darse cuenta un poquito de que realmente lo que ellos están pensando como hombres dentro del patriarcado, digamos, hegemónicos, tiene que dar una vuelta realmente. Por eso me parece tan importante recalcar que el Estado es más que el gobierno. El gobierno tiene la responsabilidad de generar políticas públicas de apoyo, pero Estado somos todos y todas, y a veces vemos que está sucediendo una situación de violencia y decimos, yo no me meto. No, es pobrecito, te enojas. Es una frase que aparece mucho, que también es violenta. ¿Qué dices, Dayana? El concepto de descolonizar, que me llamaba la atención también, es importante, ¿no? Porque incluso me doy cuenta que hasta los cuerpos de las mujeres se han vuelto como territorios de conquista, donde nos toman como objetos, ¿no? Y hay que analizar bien, es muy importante lo de la espiral de la violencia, porque nos ayuda a entender eso, porque para que suceda un femicidio, un feminicidio, ha tenido que pasar muchas otras cosas más. Entonces, las mujeres a lo largo de nuestra vida pasamos todo tipo de violencias que pueden terminar en lo más triste, que es un feminicidio o un femicidio. Oh, no. Es verdad. Mirko, ¿qué piensas? Es muy importante conceptualizar esto porque nos ayuda a entender que estamos todos metidos también en esta espiral y que cada día podemos aportar o cortar esta situación, que es importante tomar acciones diarias y individuales también para hacer que esto no sea tan fuerte. Es verdad. Noel. Bueno, claramente cuando hablamos del tema de violencia, de feminicidios, es un tema bastante complicado, ¿no? Sobre todo porque todas las cifras que hemos visto sobre feminicidios y casos de violencia son de los casos que se han denunciado y que se han visibilizado, ¿no? Porque todos los demás casos que están detrás, que no se sabe, no se han dado a conocer, probablemente y seguramente son muchísimos más, ¿no? Bueno, también creo que es importante mencionar que si bien lógicamente a las mujeres se las violenta y se las asesina, ¿no? También hay niveles de violencia en los que a muchas mujeres no se las toma en cuenta, ¿no? Ni siquiera como mujeres, ¿no? Por ejemplo, las mujeres trans, que desde los mismos medios de comunicación no se las considera mujeres, ¿no? O sea, se las visibiliza, se las cataloga como hombres y no se las toma como feminicidios, lo cual de plano es totalmente violento y discriminatorio. Cierto, o sea, no respetar su dignidad, ni siquiera el momento de su muerte, claro. Además de que ha vivido todas estas violencias familiares, educativas, religiosas, cibernéticas, laborales, policiales, judiciales. Cuando una mujer trans muere, ni siquiera se le reconoce este deseo de haber sido reconocida como mujer, y es un atentado muy fuerte. Bien, vamos a seguir dialogando de este tema, pero han hablado ustedes de la posibilidad de cortar la espiral de la violencia. Y para eso vamos a escuchar a nuestros expertos en el siguiente sector. Veamos cómo podemos hacer para cortar esta espiral. Ustedes también, espérenos. Y ya volvemos con Comunidad Sexual. Todas las personas que se encuentran viviendo algún tipo de adicción suelen cubrir dolores no resueltos.
La psicoterapia genera conductas de superación y proyecta nuevas formas de entender la vida. Si tú te encuentras viviendo alguna adicción, el equipo de psicoterapeutas de Sinergia está a tu disposición. Continuamos con su programa Comunidad Sexual. Seguimos trabajando para usted desde Comunidad Sexual. Hoy hablamos sobre la espiral de la violencia, esta espiral de la que podemos formar parte todas y todos, o incluso podemos ser cómplices si no la detenemos. Para entenderla con más profundidad, están con nosotros expertos, expertas, con quienes dialogaremos sobre el tema. Mónica Bayá, Rodolfo Vargas, ahora sí, queremos escucharles sobre todo esto que hemos dialogado. Mónica. Gracias, Marinés. Definitivamente hablar de la violencia, particularmente hacia las mujeres y las niñas, en nuestro país y en el mundo, tiene que plantearse desde un enfoque también de derechos humanos, ¿no? Hablamos de una grave vulneración que no solamente tiene por víctimas a las mujeres, sino es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto y así debe ser abordado, ¿no? No es un problema de ellas, es un problema de todos y de todas. Y por ende, eso ha significado también el involucramiento de las instancias estatales, ¿no? Por mucho tiempo la violencia, particularmente en el marco de las relaciones de pareja y familiares, era entendido como un problema privado, ¿no? Particular, incluso legitimado y justificado. Como el que nos ha contado el tío Efectivamente. Gus, por ejemplo. Y un poco desde mi perspectiva jurídica también comentar que durante mucho tiempo, incluso hasta poco antes, y ya con la modificación de que incorpora la Ley 348 nuestro Código Penal, el homicidio en relaciones de pareja tenía una pena disminuida a título de defensa del honor del agresor, ¿no? Y es algo de un resabio de nuestro primer Código Penal, no solamente en Bolivia, por supuesto, donde realmente se tenía el derecho a matar a tu esposa, a tu cónyuge, entre ellas justamente por una supuesta o real situación de infidelidad, ¿no? Lo llamativo es que no era a la inversa, ¿no? Era el hombre quien tenía esa potestad. Entonces hablamos realmente de un sistema, yo lo planteo desde lo jurídico, pero tú lo has hecho naturalmente desde otras entidades, desde lo simbólico, lo institucional, lo religioso y diferentes elementos, instituciones sociales que han alimentado a la normalización de la violencia y a justificar. Y eso no ha terminado con las leyes, ¿no? Hoy efectivamente tenemos una ley que penaliza ciertas conductas de violencia por razones de género contra las mujeres, pero todavía hay una altísima tolerancia social hacia la violencia, ¿no? Donde se justifica, se culpabiliza a las víctimas, se las considera muchas veces provocadoras de la violencia. Es muy típico cuando hablamos de violencia sexual, por ejemplo, donde la forma de vestir, la conducta previa, si la víctima no se defendió, si no se resistió, no existió violencia, ¿no es cierto? Y eso lamentablemente está en el imaginario no solo de la sociedad, que sale a veces en defensa de los agresores. Estos días hemos visto un par de situaciones de aquellas, sino también lamentablemente a veces desde los propios operadores y operadoras de justicia, ¿no? La policía, el Ministerio Público, jueces, juezas que a veces no hacen una valoración y análisis, incluido las consideraciones que debe haber dentro de un juicio respecto a la prueba en relación al hecho que se ha cometido, a la violencia, sino buscando, ¿no es cierto?, nuevamente, ¿en qué falló esa víctima? ¿Qué hizo para recibir violencia? Reitero, culpabilizándola. Y no, por supuesto, esto es altamente revictimizante y es una forma de violencia institucional, además. Ok. Mónica nos está hablando de también la violación a una niña de 10 años, el hecho de que la sociedad busque que niñas continúen con embarazos por un tema generalmente religioso, o peor aún, que se diga que una niña de 10 años ha provocado a un profesor para ser abusada o violada. Esas son las violencias simbólicas, están tan metidas en la mente de la gente que las sigue desarrollando. Rodolfo, ¿qué piensas?
Sí, gracias por la invitación. Y en la línea de Mónica, creo que es importante resaltar todavía que se está reforzando mucho el privilegio que tienen los hombres en la sociedad. Todavía vemos que las mujeres tienen que seguir luchando por sus derechos, exigiendo que se respeten sus derechos, sus vidas, pero los hombres no. Los hombres nacemos ya con privilegios, ¿verdad? Que nos da la sociedad, la educación, este sistema, esta mirada que has mostrado en esta espiral, ¿no? Desde el principio los hombres tenemos esa conciencia de que somos privilegiados hasta de poder quitar la vida de una persona, ¿no? Por el gusto y por el placer, como mencionaste. No me sienta el matar, el violar, creo que muchas veces piensan que es un privilegio y creo que ahí tiene que comenzar ese cambio que mencionamos. El hecho de mostrar esta corresponsabilidad que tenemos dentro de esta sociedad y mostrar realmente que las otras personas no son objetos, ¿verdad? Sino que son sujetos de derechos a las cuales tenemos que apoyar, colaborar, estar a su lado. A mí me sorprende mucho que haya personas que todavía estén defendiendo estos privilegios, ¿verdad? De los hombres. O haya personas que quieran entrar dentro de estos privilegios. Y te hablo, por ejemplo, de los hombres trans, ¿verdad? Hay hombres trans que son mujeres biológicas que hacen todo un proceso de transición, que entran en ese proceso, pero ¿para qué? Para adecuarse al modelo patriarcal en el que estamos y perderse y mimetizarse y encontrar esos privilegios. Y diferencia, como mencionaba uno de los compañeros del panel, lo de las mujeres trans. Las mujeres trans entran a pelear por sus derechos, a sufrir la violencia de la sociedad patriarcal porque están rompiendo este esquema. Y un hombre trans no, se está acomodando al esquema y está repitiendo, está asimilando esos privilegios que muchas veces vemos. Y eso lo vemos mucho, con esto acabo, en los liderazgos. No tenemos muchos hombres trans líderes que se visibilicen, que luchen por estos derechos, pero sí muchas mujeres trans que entienden que esta lucha se tiene que realizar mostrando la fuerza, no sé, los derechos, la carne, hasta entregar tu vida por eso, ¿no? Vemos más mujeres trans muertas que hombres trans, por ejemplo. En general es bastante difícil dejar el privilegio, pues, ¿no? O sea, todas las sociedades, las élites que han tenido privilegio difícilmente las van a dejar y van a ser los oprimidos, las oprimidas quienes luchan. Pero históricamente ha sido la mujer. ¿Por qué, Mónica? Yo creo que hay varios factores y algunos de los miembros del panel también lo planteaban y quienes han expresado un poco las causas del feminicidio como una de las formas de violencia extrema, ¿no? Pero tiene que ver con un sistema patriarcal que se reproduce y se multiplica a través de los procesos también de socialización, que genera estos mecanismos culturales y sociales de violencia simbólica que se traducen en nuestras instituciones, que se han traducido en nuestras normas, que tienen que ver con nuestras prácticas, nuestros patrones de conducta, que tienen una base esencialmente de discriminación hacia la mujer, ¿no? El sentido de superioridad de la que hablaba Rodolfo es precisamente una de las razones de género, ¿no? Cuando hablamos del feminicidio normalmente se dice que es la muerte de las mujeres por el hecho de ser mujeres o por razones de género, ¿no? ¿Cuáles son esas razones de género, no es cierto? Donde estamos en una situación de asimetrías de poder, que quien ejerce ese poder puede quitar la vida, puede violar, puede sentir a las mujeres como objeto, ¿no es cierto? Hay un sentido de superioridad, hay un sentido de propiedad respecto a la mujer, a la niña, contra quien se cometan estos hechos. Hay una práctica de deseos y placer sádico en muchos casos, que son justamente o las que se traducen en las motivaciones que los agresores tienen para cometer estos actos. Pero ningún hecho de violencia, menos el feminicidio, puede concebirse solamente en el contexto de las circunstancias particulares del caso concreto,
¿no? Y decir, bueno, actuó por esta razón o motivado por este hecho y es por eso que muchos califican como delitos pasionales o como fue porque bebió, ¿no es cierto? O estaba alcoholizado y demás. Se reduce, digamos, a la circunstancia particular, desconociendo que todo eso es expresión de un problema estructural, ¿no? Que es el que alimenta y reproduce. Entonces hablamos de una violencia de bases multicausales, estructurales y que además es instrumental porque sirve para mantener justamente ese dominio, ese control, esa propiedad sobre las mujeres, ¿no? Esto que tú dices me retrotrae a programas anteriores donde hemos explicado cómo esta estructura patriarcal ha ido generando la idea de las mujeres, objeto de reproducción, de explotación, de sacrificio y de exhibición. Y ha ido generando la idea de los hombres como instrumentos que mantienen esta estructura de procreación, de control, de ataque y de consumo de estos cuerpos. Y ahí nos vamos moviendo todos y todas. Ahora, Rodolfo, decíamos en el panel, ¿se puede cortar esta espiral? Se ¿Cómo? puede, yo creo que Contanos. sí. Yo creo que el círculo es lo que mostrabas antes, es medio más complicado porque todo da vueltas ahí mismo y no hay como esta involución o evolución, ¿no? Como la espiral, porque la espiral empieza desde esta base de esta violencia simbólica que va creciendo. Entonces ahí podemos cortar con esta mirada que podemos dar de realmente primero parar los hechos, de decirles alto, con nuestras acciones, con nuestra defensa de estas poblaciones, por ejemplo, de las mujeres, de las niñas, de las poblaciones vulnerables, porque también hay que hablar que la violencia va a diversidades sexuales, a personas discapacitadas, a indígenas, adultos mayores, ¿no ve? Entonces, a veces nos centramos mucho solamente en una población y dejamos de lado a los demás. Entonces, creo que esta violencia simbólica abarca a toda la población. Entonces, hay que parar eso, hay que analizar qué está pasando, analizar, reflexionar, pensar realmente por qué pasa eso, por qué tal vez yo estoy actuando de esta manera violenta, por qué estoy actuando pensando que mi novia es mi propiedad y no quiero que nadie más la toque y empiezo a decirle que se cambie, que se comporte de esta manera. Como mencionaste, no, que estás gorda o no comes o no te vistes bien, que no te voy a llevar así con mis amigos, ¿qué van a decir? O al revés también, ¿no? Muchas cosas que pueden pasar. Analizar, actuar, cambiar estas actitudes que tenemos y disfrutar la vida, ¿no? Hay que disfrutarla porque nos quedamos solamente a veces en el cambio, pero no hay un disfrute de tu vida junto a tu persona, a las personas que quieres en la sociedad. Muchas veces nos vamos mucho por el qué dirán, ¿no? Si hago el cambio, si me muestro así, si hago una señal de cariño a alguien en la calle, todos estamos pensando que me van a juzgar. Entonces creo que debemos cambiar eso y disfrutar la vida. Hay que disfrutar, presentar, mostrar lo que estamos haciendo. Es un proceso muy largo, yo lo digo de manera muy personal, el aprender a disfrutar lo que estás haciendo, porque siempre estás pensando en cómo te están juzgando los demás, cómo te están viendo por este sistema de privilegios que tenemos. Es verdad, esto que tú has planteado, lo ha planteado Save the Children, estas posibilidades de cortar la violencia, que ahora la voy a compartir con los chicos y chicas en señales. Si ustedes, quienes nos están mirando, están viviendo o por vivir o están presenciando alguna situación de violencia, hay 4 pasos que tenemos que hacer y los tienen que hacer ustedes con sus cuerpos. Lo primero, para. Si te estás dando cuenta que estás a punto de cometer algún acto de violencia, para en seco. Luego, respira y analiza. ¿Por qué iba a hacer esto? ¿Por qué iba a responder así? ¿Cómo hubiera sucedido si yo hubiera respondido también violentamente? Analiza. Y luego lo que dice Rodolfo,
cambia. Cambia. Si hay algún empoderamiento real, es el poder de cambiar. Todos y todas podemos cambiar. Y luego ha dicho, disfruta, disfruta. Estamos muy acostumbradas a ver la violencia, pero no estamos acostumbrados a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Y cuando disfrutamos queremos más y exigimos más. ¿Está bien? Ok, recuérdenlo ustedes. Ahora nos vamos a una pausa, pero ya saben, al volver veremos qué han aprendido nuestros jóvenes en el panel. Espérenos. Las y los chicos de Actúa están normalmente en las calles, activando, dando mensajes en contra de la violencia contra las mujeres. Hoy en día el teatro, la música es una herramienta importante que ellas y ellos utilizan. Pero también las redes sociales son una herramienta mediante las cuales ellos mandan mensajes en contra de este gran problema que tenemos en el país. Si tú quieres ser parte de Actúa, solamente búscalos en las redes sociales. Ya volvemos con Comunidad Sexual. Los niños y las niñas pueden ser tildados de problemáticos si los que los rodean no comprenden su sufrimiento. La psicoterapia devela los problemas que lastiman su vida y guía su entorno para un crecimiento personal. En Sinergia te estamos esperando para que trabajemos juntos. Continuamos con su programa Comunidad Sexual. Estamos en el último sector de su programa Comunidad Sexual y ustedes saben que en este sector yo soy la profe. Sí, porque lo soy y porque creo que la educación es el mejor recurso para cambiar estas realidades. Y como profe tengo que evaluar los aprendizajes de la gente que aprende, de ustedes también. Pero veamos qué han aprendido. Muéstrenme a través de una palabra, reflejen lo que han aprendido o lo que les ha impactado. Veamos, lucha, reflexión, actúa, alto, cambio, aceptar, violencia y privilegio. Manténganme sus palabras y pediremos a Mónica y a Rodolfo que nos digan cuál de las palabras quieren que defina. Comencemos con reflexión. Reflexión. Erika, préstame tu palabra y dinos qué significa. Bueno, prácticamente reflexiones que nosotros podamos ver todo este proceso que hacemos con cada una de nuestras acciones, ¿no? Y llamo a que hagamos este acto de reflexión para que podamos ver que nuestras acciones realmente tienen interferencia en cada persona a la que le decimos. Le podemos decir gorda, fea a alguien y puede haber un gran cambio en eso, como cuando le decimos que estás linda, estás hermosa, pero con un acto de amor. Muy bien. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Aprobada. Otra palabra, Rodolfo. Privilegio. Privilegio. Dayana, cuéntanos, vente un poco más adelante. Eso es. Bueno, yo elegí la palabra porque sé que nos cuesta, ¿no?, dejar los privilegios, porque estamos muy cómodos, ¿no?, en nuestra sociedad. Muchas personas que tienen privilegios nos cuesta dejarlos atrás por la comodidad que nos genera, y esa comodidad nos lleva a no movernos de ese sitio, a no querer cambiar las cosas, porque si yo hago el proceso de construirme, tal vez me va a perjudicar en tal cosa, ya no voy a tener estos privilegios, pero creo que es importante porque igual a la larga nos beneficia a todos, y como decíamos, es una lucha de todos, todas y todos, no solo género no es sinónimo de mujer, violencia no es sinónimo de mujer, todos tenemos que hacer esta lucha conjunta, ¿no? Y también quisiera dejar un mensaje, ¿no?, para todos los que nos están viendo, que es: las niñas no se embarazan, a las niñas las embarazan, ¿no? Ahí tenemos que ver también cómo nuestro lenguaje influye en cómo puede llegar nuestro mensaje a las personas, ¿no? Gracias, es un lindo mensaje. Espera, no te vayas, no me han dicho si has aprobado o no. Además te estás llevando el micrófono. ¿Qué piensan? Aprobada. Aprobada. Otra palabra, Mónica, por favor. Violencia. Violencia.
Noel. Bueno, creo que todo lo que hemos visto se puede traducir en violencia, ¿no? Porque a las mujeres prácticamente, sí, desde que nacen, ¿no? Lamentablemente tienen que pasar por esta espiral de violencia, ¿no? Estos círculos, toda esta vulneración de sus derechos, ¿no? Que lamentablemente todavía no ha cambiado, ¿no? Pero yo pienso que justamente como decían mis compañeros, también parte del cambio es nosotros reflexionar qué es lo que podemos hacer desde, también nosotros como hombres, desde nuestro privilegio para tal vez cambiar, ¿no? Cambiar estos tipos de, el sistema en sí, ¿no? Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. ¿Aprobado? Aprobado. Aprobado. Muy bien, gracias Noel. Otra palabra, por favor, Mónica. Cambio. Cambio. Jessie. A ver, yo te agarro. Vamos allá. Supongo que es algo muy importante porque el cambio tiene que ser siempre desde uno, no necesariamente tenemos que buscar, digamos, ¿por qué no está cambiando? No están haciendo nada, el presidente no hace nada. Y es como que cada uno ponemos nuestra semillita de arroz, nuestra semillita, y todos en conjunto, sea violencia solo de la mujer, y generalmente en todo ámbito deberíamos de cambiarlo, porque hay muchas problemáticas y no nos estamos pasando las problemáticas más profundas, más reales que en verdad la sociedad tiene, y tenemos que cambiar. Tenemos que luchar por nuestros derechos, por todo. Ok, de acuerdo. Creo que es un tema central, ¿no? Corresponsabilidad. Muchas gracias, Jessie. Aprobado. Lucha. Lucha. Venga, corriendo. Su primer examen. Ya bueno, creo que es bastante importante luchar desde nuestros espacios propios personales, con amigos, porque cuántas veces no hemos escuchado a nuestros amigos hablar tan mal de nuestras compañeras, hablar mal de personas que conocemos, sexualizarlas entre sí, y eso yo creo que es lucha, ¿no? Luchar desde ámbitos que son interpersonales y poder decir basta, ¿no? Lo que estás diciendo no está bien, no es correcto, y creo que podrías deconstruirte de tal y tal forma. Aprobada. Aprobada. Muchas gracias. Creo que nos da para uno más. Uno más. Actúa. Actúa. Mirko. Ya, quería tomar esto primeramente con una frase, y una frase que me gusta mucho y es muy potente. Dice, en un futuro alguien está escribiendo la historia de cómo este mundo acabó y empieza con un cobarde. Y es muy, muy profunda y me interesa porque si tenemos el don de la razón y sabemos las cosas que están bien, y aún así negamos cuando hay violencia, negamos cuando estamos, incluso los comentarios, por más pequeños que sean, los negamos. ¿Qué estamos pretendiendo con ocultar eso, ¿no? Con pretender que no está pasando nada en esta situación? También. ¿De acuerdo? De acuerdo. Aprobado. Aprobado. Alto. Y solo nos faltó Alto. Micaela, que significa alto. Ahora vamos a ver cómo ha resumido todo lo que hemos hecho nuestro productor. Y vamos a Sinergia Te Recuerda. La espiral de la violencia hacia la mujer es un flagelo que sostiene el feminicidio y que puede terminar en el femicidio. El primero tiene que ver con la violencia de un Estado hacia las mujeres. El segundo tiene que ver con la eliminación del cuerpo de una mujer. La violencia hacia las mujeres aparece primero a nivel simbólico, a través de mandatos, mensajes, imágenes que hacen que las mujeres ocupen el lugar de objetos de reproducción, producción o exhibición. Luego aparece a nivel mediático, a través de medios de comunicación que difunden imágenes estereotipadas de la vida, el cuerpo, las violencias o muerte de las mujeres. Ambas repercuten en la violencia psicológica que desde espacios íntimos deterioran la autoestima de la mujer. En la violencia sexual, que hace uso de los cuerpos como objetos de placer. Y en la violencia física, que después de maltratar, golpear o fracturar el cuerpo de una mujer, termina eliminándolo, incrementando la violencia simbólica que sigue normalizando y naturalizando esta espiral. La violencia debe ser frenada y eliminada. Para hacerlo, mujeres y hombres debemos unirnos para frenar cualquiera de sus manifestaciones. Muchísimas gracias. Hoy hemos dejado un mensaje bien importante. Si estás por vivir violencia, tienes la capacidad de hacerlo.
analiza, respira, ¿por qué lo ibas a hacer? ¿Dónde iba a llegar esto? Cambia, ese es el verdadero poder y está en nuestras manos. Cambia esa acción y luego disfruta de la vida. Ha sido un programa intenso, difícil, pero les agradezco muchísimo por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. Quisiera que nos despidamos con un mensaje. Mónica. Primero agradecerte, Marines, por la invitación, Liz, de estar también con Rodolfo, con los jóvenes, compartiendo en este espacio y teniendo esta posibilidad de llegar a una parte de la sociedad boliviana para abordar este problema relativo a la violencia, principalmente de género, ¿no? Una violencia que está afectando nuestras vidas, nuestras familias, nuestra sociedad y respecto a la cual, como lo han señalado todos, todas y todes, podemos contribuir desde nuestra acción más pequeña, en lo micro, en nuestras familias, en nuestras relaciones interpersonales, hasta quienes están en función pública y tienen una obligación reforzada de actuar en estos casos. Muchas gracias, Mónica. Rodolfo. Pues querida Marinés, muchas gracias por la invitación, gracias también por estar con Mónica, con las y los jóvenes, les jóvenes del panel, muy sorprendido por todo el manejo que tienen, y muchas felicidades. Creo que el mensaje para la población es romper el silencio. Creo que las personas que están sufriendo violencia no deben quedarse calladas, deben romper el silencio, deben denunciar, y a las personas que están ejerciendo violencia, creo que ellos deben sentir esa vergüenza de estar ejerciendo violencia y no las víctimas, porque muchas veces son las víctimas las que sufren esa vergüenza. Entonces paremos eso, rompamos el silencio. Bien, muchísimas gracias a ambos. Ha sido muy bueno tenerles acá y estoy de acuerdo. El panel tiene una capacidad de análisis muy profunda, pero al mismo tiempo bien liviana. Lo complejo no es complicado, dice Morán, y creo que ustedes lo demuestran. Estoy también muy orgullosa de conocerles y de que formen parte de Comunidad Sexual, porque juntos vamos a cambiar las situaciones de violencia. Ahora nos despedimos, como siempre, recordando a nuestra comunidad pensar, sentir y actuar en compromiso con su comunidad. Nos vemos en el siguiente programa. Chao. Sinergia. Centro de Investigación y Desarrollo Humano presentó Comunidad Sexual.